Complementemos un video que hacíamos al comienzo de esta semana acerca de la disyunción de la sutura media palatina versus la expansión dentoalveolar, la expansión alveolar. Hagamos una especie de complemento acerca de este tema de la expansión dentoalveolar, de la expansión alveolar, de cómo conseguir desarrollo alveolar, hablando del tamaño de las arcadas dentales. Y digo hablando del tamaño de las arcadas dentales porque en esta disciplina de crecimiento y desarrollo maxilofacial, ortopedia maxilar miofuncional como debe referirse, es bueno entender que una cosa es el tamaño de las entidades, el tamaño de los maxilares, su tamaño individual como maxila y como mandíbula, y otra muy distinta es su interrelación, aunque seguramente tienen que ver mucho el tamaño con la interrelación, pero ante todo con el desarrollo del cráneo, que a veces veo yo que lo atrofiamos con nuestras pretensiones de enganchar la mandíbula en la maxila para lograr una nueva interrelación, a veces sin percatarnos del tamaño de las arcadas dentales. Entonces, hablemos de esta expansión alveolar. Hablemos de esta expansión alveolar que me parece interesante, porque la expansión alveolar, desarrollada tal vez por Schwarz, por Schwarz, por Kantorovich, Korhaus, aunque se desarrolla finalmente en la mente de Martin Schwarz, la expansión transversal de las arcadas ha ido degenerando de tal forma que hoy la placa de Halley, valga la redundancia, con arco vestibular, es una redundancia, es decir, placa de Halley con arco vestibular, es una redundancia como decir eje axial. Axo es eje. Es posible que podamos hablar del eje longitudinal, del eje transversal, de muchos ejes, pero no del eje, como decimos a veces con el eje axial. Entonces la placa de Halley, el término placa de Halley, cuando usted se lo esboza a su técnico deberá ponerle esto. No es necesario que usted le advierta que esto es una placa de Halley con arco vestibular. Este es el arco vestibular que desarrolló Halley en 1919 en Inglaterra, y como tal está implícito. No todas las, si cualquier placa no tuviese ese tornillo, ese arco vestibular de Halley, no es placa de Halley, a tal punto que esto es un tornillo transversal, esto es una placa con tornillo transversal o un simple tornillo transversal que toma el nombre del plano anatómico en que hará su función, y esto es una placa de Halley, una absurda placa de Halley que entra en dicotomía que cualquier cerebro con fundamentación biomecánica, biofísica, geométrico-matemática entendería que es una incongruencia pretender expansionar esto, que va a hacer que este arco vestibular se venga hacia palatino inmediatamente en la medida en que usted separe, en la medida en que usted tome este arco vestibular de esta manera y separe este arco, como lo va a separar estos dos cuerpos de acrílico, este arco vestibular se vendrá hacia palatino. Entonces no tiene ningún sentido. De hecho, no es un gancho de amarre, no es un elemento para sujetar la placa en su arcada dental. Sin embargo, se ve mucho ese error. Aclaro todos los días, la placa Schwarz nunca tuvo arco vestibular. La placa Schwarz era un tornillo que se giraba esta porción en la otra, se giraba esta porción en la otra, se daba una vuelta para poderlo activar. Así se activaban los tornillos, no tenían este huequecillo y eran en vulcanita. Se giraba una porción en la otra. Si hubieran tenido arco vestibular no se hubiera podido dar eso. Ahora, no tenía el arco vestibular porque lo desarrolló Martin Schwarz, que es el padre de la biomecánica, así fue llamado en Wiesbaden, en Austria, se me escapa de dónde era,
pero era austriaco, pues. Bueno, en fin, entonces, este arco es un arco que para nada va en una placa con tornillo transversal, pero entonces a raíz de que hablamos de la disyunción de la sutura media palatina, de la disyunción en abanico, no deje de ver el video que fue esta semana, creo que fue el lunes, yo le traje este aparato amarrado con unos ganchos de amarre, valga la redundancia, y aclaro, porque como todavía no sabemos amarrar las placas, todavía creemos nosotros que esta placa con arco vestibular de Joule y dos circunferenciales acá va a funcionar. Esa placa no puede funcionar, si no hay amarre, no hay tratamiento. Guárdeme ese dato que se lo vengo repitiendo hace algunos días y no me cansaré de repetirlo. Si no hay amarre, si no hay sujeción vertical, si no hay unos ganchos de sujeción vertical que superen el ecuador coronal, que hagan un clic al entrar, que hagan un clic al salir, que superen esta barriga llamada ecuador coronal, usted no podrá tener expansión. Entonces veamos este caso y veamos este alivio, este gran alivio, ¿cierto? Ante una premaxila protruida, ante una dramática estrechez transversal, ante un arco puntiagudo, un arco severamente puntiagudo, y veamos el alivio que se le ha hecho para hacer este aparato. Para hacer este aparato, el técnico deberá poner una porción acrílica, deberá poner, una porción de yeso no, de cera roja, aquí para poder poner el tornillo y que quede separado, que quede aliviado, que no quede haciendo contacto, ¿cierto? Este tornillo deberá tener un alivio para que la bóveda palatina, en la medida en que esto se expansione, cuando usted haga una expansión, piense que este arco que usted está expansionando, que este modelo lo vació en silicona, y que si usted le hacía a este arco que está vaciado en silicona, haga este ejercicio mental, geometría proyectiva. Si usted tiene este arco vaciado en silicona y le hace así, le separa estos 2 pulgares así, le separa estos pulgares con fuerza, tenga la certeza que estos anteriores se le vendrán hacia atrás inmediatamente, y tenga la certeza que cuando usted le meta los dedos a este modelo vaciado en silicona, tenga la certeza que esta bóveda palatina se le bajará. Eso mismo va a ocurrir cuando usted haga esta expansión dentoalveolar, es decir, lenta, con activaciones de cada 15 o 20 días, de cada 10 o 15 días, perdón, 10 o 15 días, los días 10, 20 y 30, o los días primero de cada mes y los días 15. Con esto va a lograr usted una expansión dentoalveolar, y atiéndame esto, no solo la bóveda palatina se va a poder bajar al tener este alivio, sino que también esta premaxila se va a caer. Muy distinto a esta incongruencia, a esta dicotomía donde usted pretende expansionar esto, pero llevar esto hacia atrás. Ahora recuerde que en lo que venimos hablando de ortopediodoncia, el tornillo está puesto muy en el sector anterior. Esta no es la placa para mostrar esto, pero este sí es un caso excepcional donde se ha puesto el tornillo atrás, pero el tornillo en general en los casos tradicionales donde usted no quiere tumbar la premaxila, no deje de poner el tornillo acá. Atento con esto, no se vaya a enredar con esta situación. No deje de, ojo con lo que estoy diciendo, no deje de poner el tornillo en el sector anterior y hacer el corte del acrílico hasta este sector. En este caso no se hizo de esa manera porque esperamos que esta premaxila se caiga, porque va a haber una remodelación elíptica, porque esto se va a expansionar y se espera que caiga esto y que caiga la bóveda palatina. Por esa razón no se ha hecho esto. Entonces, esto no es la herramienta, así siga reposando en los libros del año 2020, en los nuevos libros de ortopedia y de ortodoncia. Esto es una placa de Joule con tornillo transversal que ya deberemos echar a la basura. Ni siquiera en este caso, donde hay una verdadera protrusión dentoalveolar, es necesario ponerlo. Esto caerá solo hacia palatino en la medida en que usted sepa amarrar la placa. El arco vestibular no es un gancho de amarre. Cuando usted hace una placa y pone arco vestibular, la placa se mantiene caída en el sector anterior, porque el arco vestibular no es un gancho de amarre. Entonces, atiéndamelo, porque es importante que sepamos que la expansión dentoalveolar es un concepto. Ahora, recuerde que hoy estamos hablando de ortopediodoncia, estamos diciendo que la ortopedia deberá trascender a aparatos monomaxilares, que en la ortopedia maxilar, donde hemos pretendido enganchar la mandíbula en la maxila para poder llevar el concepto, para poder avanzar la mandíbula,
Lo único que estamos haciendo es tumbando la premaxila no, tumbando el maxilar y no dejando que, aquí hay un hueso que se llama el hueso palatino, atrás de esta maxila hay un hueso que se llama el hueso palatino, y ahí entran las dos apófisis del esfenoides, y esas dos apófisis son las que van a hacer que cuando usted engancha la mandíbula en la maxila, se lleva esta maxila hacia atrás, se lleva el hueso palatino y aquí y pone a rotar el esfenoides hacia atrás. Eso es lo que estamos debatiendo en estos días para entender qué es esto. Entonces, primero el tamaño de las arcadas dentales. La ortopedia maxilar tiene que evolucionar a placas activas, volver a las placas activas del siglo pasado en Europa, que se quedaron como placas activas. Primero, el tamaño de las arcadas dentales. Busque correlacionar sus arcadas dentales partiendo de que estos dos modelos no son antagonistas, pero permítame usarlo, no son antagonistas. Busque que sus arcadas dentales se parezcan para que puedan correlacionarse. No trate de avanzar una mandíbula abruptamente sin que su tamaño se parezca, porque de repente no van a poder correlacionarse. La idea es que el tamaño se parezca para que usted pueda avanzar la mandíbula. De otra manera la mandíbula no podrá avanzar. Estos dos modelos no son antagonistas, insisto. Recuerde que la mandíbula viaja por estos corredores de fosas. Recuerde que una expansión dentoalveolar, después de que usted desprofundice la mandíbula, que muchas veces está atrapada, aunque la llamamos clase 2, podría ser más un atrapamiento mandibular por insuficiencia de la mandíbula, que es falta de función y de tamaño, falta de forma y función. Entonces, en la medida en que pensemos en el tamaño de las arcadas dentales, vamos a pensar en correlacionar la arcada, vamos a hacer ortopedia desde la doncia, desde el tamaño de las arcadas dentales. Esa es la ortopedia de este siglo, pensar primero en el tamaño. Entonces, yo vengo hablándole de un montón de datos. Ahora, los datos no son conocimiento. Tenga mucho cuidado, el conocimiento se construye. La verdad es un constructo intelectual. La verdad es un constructo intelectual que debe hacerse con lenguaje. Entonces, pero usted está tomando datos. En la medida de lo posible nos vamos a estar reuniendo en el mundo para mostrarle los nuevos conceptos de la ortopedia maxilar, la ortopediodoncia, donde vamos a buscar que el tamaño, que las dos arcadas se parezcan en tamaño, que la mandíbula se desatrape, que la mandíbula se dinamice y que los dos arcos se correspondan. Eso lo vamos a estudiar y lo vamos a mostrar de qué manera es que se puede o se debe hacer para que avancemos y entendamos la nueva ortopedia maxilar, la ortopedia de este siglo, y no seguir anclados valga la cacofonía, de estar anclando la mandíbula en la maxila para traer hacia atrás el maxilar con hueso palatino y con rotación del esfenoides, que es el tema que presentaré estos días. Hoy mismo presentaré esa conferencia para la institución académica en México, el IPEO Nacional, que vamos a hablar de los planos del espacio y de cómo hay unos planos que aluden el tamaño de las arcadas dentales y otros planos que aluden la interrelación maxilar, planos que confundimos comúnmente. Y decía yo que en el espacio sideral, en el cosmos, no existe más que ancho, hondo y alto. En ortopedia maxilar, esa es la complejidad, existen tres planos que aluden el tamaño de cada una de estas cositas, de los maxilares, o sea, de la mandíbula y la maxila, y otros tres planos que aluden el posicionamiento de esta entidad con respecto a la base craneana, o el posicionamiento de la mandíbula con respecto a la base craneana. Es decir, hay planos que hablan de interrelación o de relación con la base craneana, y hay otros planos que hablan del tamaño, pero los confundimos comúnmente. No es lo mismo el ancho transversal que la relación lateral, así estén en el mismo versos lados. No es lo mismo el tamaño transversal que alude la anchura que el plano frontal, que aunque estén en el versos lados, el plano frontal alude la coincidencia o no coincidencia de las líneas medias óseas, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de planos del espacio, qué es el tamaño transversal y cuál es el plano transversal y cuál es el plano frontal, cuál es el plano sagital y cuál es el plano sagital
de tamaño anteroposterior, cuál es el plano sagital de interrelación y cuál es el plano sagital de longitud o largo de las arcadas dentales, cuál es el plano vertical de aproximación de la mandíbula a la maxila y por ende de la altura facial inferior, y cuál es el plano de tamaño, el plano vertical de tamaño donde alude un espacio donde estará la lengua, cuál es la altura de esta cajita, de esta cavidad lingual, la altura. Vamos a hablar de esos planos en un momento crucial del desarrollo donde el Cronos, el dios griego Cronos, que se comía a sus hijos, Cronos, el tiempo va cambiando, se va comiendo las alteraciones o las va favoreciendo. Entonces vamos a hablar de un séptimo plano del espacio, que es el tiempo que es una entidad espacial donde los maxilares están creciendo o decreciendo en la medida en que estemos dirigiendo el aparato de la manera adecuada. Nada más, me parecía interesante mostrarle este casito y ante todo hablarle del amarre. Si no hay amarre, si no hay sujeción, amarre es sujeción vertical, superación hacia gingival del ecuador coronal para tener esto, para tener una placa amarrada y poder lograr la expansión del alivio de la bóveda palatina y del alivio de la premaxila si es que se pretende tumbar y no necesariamente arco vestibular. Por su atención, muchas gracias.